Bueno, le damos la bienvenida a todos los equipos que están pasando. Muchas gracias por asistir. Acaban de vivir 48 horas de estar trabajando desde su casa o en Fundación Los Pinos o North Schools. Fue una jornada muy intensa donde se vieron muchas ideas, hubo mucho nervio hasta las 23:59 de la noche del domingo que estuvieron ahí, que los estuvimos siguiendo. Y ahora, gracias a Universidad Uruguay, a la Facultad de Ingeniería, el decano de la facultad, Eduardo Mangarelli, les va a pasar a tirar algunas ideas, algunas estrategias para quitar ese miedo, para hacer valorar esas ideas que ustedes estuvieron trabajando todo este fin de semana, hacerlas valer frente a una presentación que va a marcar cómo ustedes siguen en todo lo que es Space Apps, que va a marcar si llegan a la NASA, si llegan a los premios locales o no. Así que me parece que es, como ustedes bien saben, es bastante importante. Antes de darle la palabra a Eduardo, les voy a pedir que silencien los micrófonos. Si no, yo los voy a silenciar para poder aprovechar todo el tiempo a Eduardo. Y luego vamos a tener el tiempo de preguntas va a ser muy pequeño, por eso presten atención, tomen nota, no se fíen de que solamente va a quedar esto grabado, porque si la pregunta le surge después, marcharon. Así que me gusta que estén con las cámaras prendidas, eso también es agradecer, y les paso la palabra a Eduardo. ¿Cómo estás? Bárbaro, Francisco, muchas gracias. Buenas tardes para todos. Y lo primero que me surge decirles es felicitaciones por estar participando, felicitaciones por todo el fin de semana de trabajo y esfuerzo. Claramente, me imagino que deben haber tenido un fin de semana sumamente intenso. Espero que haya sido también, y estoy seguro que fue también rico y provechoso. Así que bueno, felicitaciones por estar participando y por haber llegado a esta etapa. Si les parece bien, vamos a dedicar este espacio para hablar sobre cómo presentar una idea. En definitiva, todos ustedes, como parte del proceso, durante esta semana van a presentarle a un jurado su idea, su proyecto, y el objetivo es, durante este espacio, compartir y hablar sobre algunos de los aspectos relevantes a tomar en cuenta para presentar su idea. Bienvenidos si durante el transcurso de la presentación me quieren realizar alguna pregunta. Así que bienvenida a las preguntas o interrupciones. El objetivo de esto es plenamente que sea útil para ustedes en términos de la preparación para su presentación, así que arranquemos desde ya. Si les parece, primero que nada, siempre que hablo de cómo presentar, que es algo que me genera particular interés, hace muchos años que tengo la oportunidad de dar conferencias en diferentes contextos, al mismo tiempo soy profesor hace más de 20 años también, con lo cual yo creo que a la hora de presentar una idea, a la hora de presentar un proyecto, a la hora de compartir conocimiento, yo creo que es siempre importante tener presente que hay distintos ámbitos, y esos distintos ámbitos hacen que sea diferente los recursos que puede utilizar. Cuando alguien está presentando en una conferencia, por ejemplo, frente a un gran público, uno sabe que en la mayoría de los casos no lo van a interrumpir para hacer preguntas. Entonces uno prepara de cierta forma, al mismo tiempo uno, por ejemplo, genera el aprendizaje de cómo se tiene que mover dentro del escenario, etc. Es decir, hay ciertas particularidades que hacen a presentar en una gran conferencia. Por otro lado, es distinto cuando uno está dando un curso, cuando está dando una clase, porque es altamente probable que a uno lo interrumpan y uno tiene que al mismo tiempo, por ejemplo, estar mirando la cara de todos aquellos que los están escuchando, como yo en este momento estoy mirando a Emiliano, a Julieta, a Catalina, no voy a leer todos los nombres, pero voy mirando las caras, porque cuando uno le está hablando a un público determinado, como puede ser un curso, por ejemplo, uno busca censar, uno busca medir, uno busca tener cierta retroalimentación de si me vienen siguiendo, si no me vienen siguiendo, si creo que los perdí en el camino porque no fui claro, etc. Otro contexto distinto es si estoy haciendo una presentación de negocios.
También es diferente si estoy presentando online que si estoy presentando presencial, porque por ejemplo los recursos que puedo tener son distintos. Si yo estoy dando una clase online es una cosa, si estoy dando una clase presencial es probable que quiera aprovechar mucho de la interacción con el pizarrón. No es el objetivo de este tipo de presentación. Y por último, en esta no necesariamente perfecta categorización de los diferentes escenarios donde puedo querer presentar, un caso particular es cuando presento frente a un jurado, como va a ser efectivamente el caso de ustedes. Varios de los aspectos que compartí previamente, como por ejemplo esto de mirarle a la cara al jurado para de alguna forma darme cuenta si me vienen siguiendo, si me vienen entendiendo o no, es importante esa, llamémosle, retroalimentación de entender si me vienen siguiendo, entender si estoy logrando ser claro en mis ideas. Entonces esto nada más como un marco inicial. Pero si decimos, ¿por dónde empezar a pensar una presentación? Bueno, lo primero en todos los casos es, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiero lograr? En el caso de ustedes, el objetivo que quieren lograr probablemente es compartir su idea de forma efectiva para que se entienda, para entusiasmar al jurado con su idea, con su proyecto, y en consecuencia que la evaluación del jurado sea positiva de su proyecto. ¿Estamos todos de acuerdo respecto a que ese es el objetivo de todos en este caso? Insisto, si dijésemos, si anotásemos, si tomásemos nota, ¿cuál es nuestro objetivo en este caso? Bueno, el objetivo que cada uno va a querer lograr es ser claros en la presentación de su idea, lograr entusiasmar al jurado, y reitero esto porque me parece un aspecto importante, el generar entusiasmo en el jurado, y junto con eso, y a consecuencia de eso, el hecho de que el jurado haga una evaluación positiva de su proyecto. Ahora, si avanzamos un poquito más respecto a cuál es el objetivo, cada uno va a tener como, además de estos objetivos que decíamos son comunes a todos, cada uno va a tener, no sé, voy a poner un ejemplo, de que quizás Emiliano dice, yo quiero que se entienda en particular tal parte de mi proyecto porque es la que tiene mayor valor, o la que yo creo que es más innovadora, o la que creo que es más nueva. Entonces cada uno va a tener además objetivos particulares para su proyecto en base a las características particulares de su proyecto. Pero entonces punto número uno es definir cuál es el objetivo. ¿Qué es lo que queremos lograr en esa presentación? Lo segundo, y esto también aplica a todo tipo de presentación, es entender cuál es la audiencia, o sea, quienes están del otro lado, quienes me están escuchando. ¿Qué traen en mente para decirlo? ¿Con qué idea vienen? Por ejemplo, yo sé que cuando llego aquí, tengo claro que todos ustedes lo que quieren es prepararse de forma adecuada para la presentación que van a tener que hacer. Por eso yo sé que ese es parte del objetivo de ustedes como audiencia de esta presentación. Siempre es importante entender qué espera mi audiencia, cuál es el lenguaje en el cual le tengo que hablar a mi audiencia. Si hay algún proyecto de ustedes, por ejemplo, si hay algún proyecto de ustedes que utiliza conceptos de física o conceptos de dinámica de fluidos, por poner una frase complicada, es importante que eso lo expliquen y expliquen de qué se trata, porque quizás no todo el jurado tenga el conocimiento que ustedes esperan o que ustedes necesitan para poder expresar su idea. Entonces, parte de lo que tienen que pensar es, de toda su idea, además de compartir el concepto de su proyecto, también explicar elementos que ustedes puedan no necesariamente estar convencidos que su público, su audiencia, o en este caso el jurado, los conozca plenamente. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, primero dos elementos fundamentales, el definir cuál es nuestro objetivo. Segundo elemento, tener siempre presente la importancia de entender la audiencia que está del otro lado. Si avanzamos, presentar una idea, presentar un proyecto, o inclusive, me voy a ir hasta un paso más allá, si ustedes estuvieran dando una clase de algo, siempre en todos los casos lo podemos representar de alguna forma como llevar a alguien
de un lugar a un lugar B. ¿Qué quiere decir? El lugar A es la audiencia, no conoce la idea, no sabe de qué estamos hablando, no conocen al equipo que la está presentando, que son ustedes, no sabe hacia dónde van, no saben qué es lo que quieren proponer. Ese es es el punto de partida de la persona que está del otro lado. Y ese es el lugar que le llamé aquí A. Presentar una idea, presentar un concepto, es lograr llevar a la persona, llevar a mi público, llevar a la audiencia, o en este caso llevar al jurado, a un lugar B, donde en ese lugar B conozcan la idea, se apasionen con la idea y generen cierta confianza en el equipo. Aquí parte también de lo que estoy tratando de compartir con ustedes, es la importancia de que además de presentar la idea, se presenten ustedes. Y en eso de que se presenten ustedes es lo que cuenten de ustedes, pero también es con el entusiasmo con el que transmiten la idea. El entusiasmo se contagia. El entusiasmo, cuando yo presento algo de forma entusiasmada, genero entusiasmo en mi audiencia. El entusiasmo se contagia, la pasión se contagia, con lo cual la importancia de transmitir sus ideas con, de alguna forma, canalicen toda esa energía que pusieron durante el fin de semana en el entusiasmo a la hora de transmitir a su jurado. Pero entonces, compartir una idea, presentar una idea, es lograr llevar a alguien desde el lugar A hasta el lugar B. Y los invito a pensarlo de esta forma, porque pensarlo de esta forma nos ayuda a decir, bueno, ¿qué cosas tengo que ir incluyendo en mi presentación para que quien está del otro lado pase de no conocer la idea, de no conocer el proyecto, de no conocernos a nosotros equipo, a entusiasmarse con la idea, conocer al equipo y interesarse por el proyecto? ¿Estamos bien hasta aquí? Bien, entonces digamos, ustedes han estado todo el fin de semana trabajando en su proyecto. Entonces, ¿por dónde empezaría? Yo acá me trato de poner en el lugar de ustedes y digo, ¿por dónde empezaría a preparar la presentación? Bueno, ¿por dónde empezaría? Yo diría que un buen comienzo es, si tienen papelitos tipo post-it, pueden utilizar papelitos tipo post-it, o si no, pueden simplemente agarrar una hoja en blanco y hacer una lista desordenada de todos los elementos que ustedes creen que son importantes para presentar su idea y proyecto. Es decir, las ideas de qué va a hacer, aspectos de qué necesitan para poder llevar adelante el proyecto, contar algo de quiénes son cada uno de ustedes, contar algo de por qué alguien debería efectivamente entusiasmarse con el proyecto, contar por qué el proyecto de llevarse adelante generaría impacto en alguien más, o impacto en la ciencia, o impacto en la generación de conocimiento, contar anécdotas que puedan tener con su vida, que tengan que ver con su vida personal, que los llevaron a llegar a esta idea. Y de alguna forma cada uno de estos puntos que fui enumerando, ideas, conocimientos, anécdotas, planes, etc., anotarlos todos en forma desordenada. Eso es algo que alguien podría llamarle una lluvia de ideas, pero una lluvia de ideas de todos aquellos aspectos que hacen a poder contar su idea, poder contar su historia de proyecto. Insisto, esto lo pueden hacer anotando en cada papelito, en cada post-it, uno de los aspectos de la idea, una de las anécdotas, etc., y tener todos los post-it desordenados, o pueden simplemente tomar un cuaderno y anotar cada uno de estos elementos, como podríamos llamarle, como pedacitos de información distintos y desparramados. ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces, este es un buen comienzo, como decía. Si alguno en algún momento dice, estoy poco inspirado para llenar estos papelitos o para llenar estos pedacitos de conceptos, si están poco inspirados o se encuentran que están cansados por el fin de semana intenso, una buena forma de hacerlo, un pequeño truco, es juntarse con alguien más, que puede ser un amigo, que puede ser alguien de la familia, que puede ser una hermana, que puede ser alguien más que no conozca del proyecto,
y tratar de contarle del proyecto y que nos pregunte para entender. Cada cosa que le vayamos contando, aunque esté desordenada, y cada cosa que nos vaya preguntando y que vayamos contestando, se transforma luego en un post-it o se transforma luego en una de esas pedacitos de pieza de información. Entonces, este es un buen truco. Si yo digo, no me está saliendo el escribir todos estos post-its, no me está saliendo escribir todos estos pedacitos de contenido, bueno, un buen truco, un truco muy sencillo, pero muy valioso, es hablar con alguien más, tratar de contarle la idea, escuchar sus preguntas y tomar nota de cada uno de los puntitos de los que les voy contando. De esa forma, entonces, me ayuda a crear este primer, como decía, buen comienzo de la presentación. Ahora, ¿cómo sigue esto? Una vez que tengo todos estos elementos desordenados, el siguiente punto es lograr ordenarlos. ¿Ordenarlos de qué forma? Lograr ordenarlos pensándolo en términos de cómo llevo a mi público, en este caso, cómo llevo al jurado, desde el lugar A hasta el lugar B. Probablemente elija empezar con, por ejemplo, con una historia de cómo se me ocurrió la idea o cómo como equipo se les ocurrió la idea. Probablemente también parte del comienzo sea introducir, si es que los hay, algún concepto complicado. Yo decía previamente dinámica de fluido. Bueno, si necesitan explicar algo en base a dinámica de fluido, es algo que es importante compartirlo al principio. Entonces, parte del ejercicio de tener todos esos papelitos o ideas desparramadas es tratar de ponerle un orden que nos permita llevar a la persona que nos escucha desde el lugar A hasta el lugar B. Esa es una buena forma de cómo pensar en el orden de estos post-it, el orden de los papelitos o el orden de las ideas. El siguiente aspecto fundamental es priorizar. ¿Qué significa priorizar? Significa, y acá les pido especial atención porque esto es bien, bien importante, priorizar significa lograr identificar cuáles de todos esos papelitos, o en definitiva, cuáles de todos esos piezas de contenido, piezas de información, son realmente importantes y cuáles de ellas puedo omitir o puedo descartar. Porque hay una realidad que es que ustedes van a tener un tiempo definido para presentar. Y yo no puedo decir, yo lo que quiero es presentar todo esto, no importa el tiempo que me den. No, va a haber un tiempo definido y ustedes, van a ser 5 minutos. Perfecto. 5 minutos para resumir 48 horas. Todo un desafío. Pero la buena noticia, si me creen en esto que les voy a decir, y les pido aquí un poquito de confianza, es que toda idea se puede presentar en 20 minutos, en media hora o en 5 minutos. El gran desafío es lograr priorizar, o sea, es elegir, dado mi audiencia y dado que lo quiero llevar de A a B, cuáles aquellos mensajes, aquellos puntos o aquellas ideas que son las que son realmente indispensables, eso es priorizar, realmente indispensables para presentar lo que quiero presentar. A algunos, si les interesa, los invito después a buscar, para que no tengan que anotar ahora, yo se los escribo en el chat y después les queda, pero hay un tipo de presentaciones que se llaman pecha cucha, quizás alguno escuchó, que son presentaciones de ideas donde se presentan elementos súper complejos en 6 minutos, 6 minutos 20 segundos, de hecho, es el tiempo máximo de presentación. Nada más se los paso ahí si alguno quiere buscar los videos en YouTube como inspiración. No. Pero en definitiva hay nada más para que se convenzan que una idea se puede presentar en 6 minutos, una idea se puede presentar perfectamente en 5 minutos. El desafío es, llevándolo a cómo lo estábamos contando hasta ahora, es cómo priorizar todos los papelitos, priorizar cuáles son los papelitos importantes, cuáles son las ideas que realmente tengo que incluir en estos 5 minutos. ¿Ok? ¿Hasta aquí? Una pregunta de Catalina. Catalina.
Sí, capaz que le vas a decir después. ¿Se escucha bien? Sí. Perfecto. Como que, además de eso de pecha cucha, ¿tenés como algún tip de cómo presentar algo como de forma concisa? Como por ejemplo hacer oraciones cortas y ese tipo de cosas. Como cómo concentrar mucha información en poco tiempo. Porque creo que a mi equipo eso le está costando. Bien, yo creo que ahí el punto, lo que decías tú de la información concisa, sin duda, pero realmente lo importante es, por eso yo insisto en lo de los papelitos, lo de los post-its, porque uno lo que puede poner en un post-it es muy poquito. Por eso digo ideas cortas. Y luego priorizar cuáles son las ideas cortas que necesito incluir para hacer el camino desde A a B. Por eso creo que es fundamental la idea de esos post-it o de notas en el cuaderno, y luego de pensar cuáles son los que calzan en el camino de A a B. Guillermo. Buenas tardes. Yo quería preguntar, porque nosotros la demostración que planteamos en el proyecto tiene 5 puntos. O sea, ya coincidimos que esos 5 puntos son lo más importante de nuestro proyecto. Pero eso se tendría que resumir cada vez más, ¿no? Porque no podemos dividir en 5 minutos las 5 ideas, que son complejas también. Capaz que esto lo puedo responder yo, Eduardo, que tiene que ver más con lo que es la organización, que sí, esos 5 puntos son claves para la presentación mundial, pero igual ahora lo pueden rehacer, porque quienes se van a enfrentar es al Sí. jurado uruguayo. Después pasamos Ok. al otro. Dale. Bien, entonces, continuando. Claramente, o muy probablemente, todos ustedes van a utilizar algún recurso visual, como es la presentación que yo estoy usando en este caso, para presentar su idea. Ahora, hablando de la presentación propiamente, un error que se comete muchas veces es el hecho de confundir quién es el centro de la presentación, el centro de la actividad de presentar. El centro de la presentación no es el uno va a dar una conferencia, el hecho de que la persona que habla es quien tiene que estar en el centro. ¿Pero por qué? No es un tema de quién es más importante, es un tema de que las personas nos comunicamos y somos efectivos comunicando cuando una persona transmite una idea a otra persona o una persona transmite una idea a muchas personas. Si el centro es puramente y meramente el PowerPoint o la presentación digital, llamémosle, pierde la efectividad el cómo, si ustedes se fijan, y es algo que en mi caso hoy me sale natural, pero lo que busco es, al mismo tiempo que transmito las ideas, es cambiar el tono de voz, es cambiar la forma en la que hago gestos. Pero eso es natural y es la forma en la cual naturalmente nos comunicamos todos. Probablemente los invito a que se respondan esta pregunta para cada uno de ustedes. Si yo estuviera presentando aquí y tuviera la cámara apagada, probablemente muchos de ustedes ya me hubieran dejado de dar atención hace rato. Porque es mucho más difícil seguir simplemente una presentación estática y un audio que cuando lo que yo veo del otro lado es un ser humano, y es realmente así, porque lo que estoy viendo le veo los ojos, le veo los gestos, etc. Eso es sumamente importante. Con esto lo que quiero decir es que se concentren tanto en hacer una buena presentación como también en la forma en la cual la presentan. Y con esto también lo que les quiero decir es que excedernos en el contenido que ponemos en una presentación, que es un error a veces muy común, excedernos en el contenido, lejos de ayudar, distrae. Si yo proyecto el slide que estoy proyectando y mientras tanto voy hablando, probablemente nadie escuche lo que yo estoy diciendo. Porque cuando quien presenta compite con el slide, el público lee el slide. El público trata de leer y de entender qué es lo que hay en el slide. Entonces, todo lo que yo diga mientras que ustedes están tratando de leer esto, no me van a prestar atención. Se va a perder y probablemente estoy perdiendo minutos porque estoy hablando y en realidad cada uno de ustedes está leyendo. La recomendación, dejando este slide que es medio de broma, la recomendación
bien práctica es el menor contenido posible en el slide, aquel contenido que específicamente me sea útil para acompañar lo que estoy diciendo en ese momento. Si ustedes se fijan, de alguna forma, el contenido que yo voy poniendo en cada uno de los slides, que busca hacer un ejemplo, es muy concreto respecto a las ideas que estoy buscando transmitirles y compartirles en cada momento de la presentación. Y si se fijan también, probablemente se hayan dado cuenta, por ejemplo, si voy un par de pasos hacia atrás, cuando estábamos en este slide, yo ya les empecé a hablar sobre el armado de la presentación, que era un slide que venía después. Es decir, el tener claro cuál es el orden de la presentación ayuda a evitar esta situación que es, imaginemos lo siguiente, que yo estoy hablando de, bueno, la presentación, bla, bla, bla. Y ahora hago una pausa, cambio de slide y empiezo a hablar de otro tema. No solamente me pierdo un par de segundos, sino que quien está del otro lado empieza a perder la continuidad de lo que estoy diciendo. El tener claro cuáles son los slides, que en consecuencia los slides se corresponden con los mensajes que quiero transmitir, y saber qué es lo que viene después, me permite, antes de cambiar de slide, ir dándole un cierto flujo, una cierta continuidad a las ideas que estoy buscando transmitir. ¿Estamos bien hasta aquí? Bien, ahora junto con esto, si se fijan, un recurso adicional que usé un par de veces aquí hasta la presentación es el tener un slide en blanco. ¿Alguno se había dado cuenta que un par de veces tenía un slide en blanco? ¿Cuál es el enorme poder de un slide en blanco? Es que en ese slide primero que puedo decir cualquier cosa, porque no estoy atado por el texto. Y segundo, que es un buen momento para hacer una pausa y, por ejemplo, hacer un resumen de cómo estamos hasta aquí. Entonces yo, este slide en blanco muchas veces lo uso, si yo siento que el público en este momento está medio perdido, uso el slide en blanco para hacer una pausa y hacer un resumen. O uso también este slide en blanco como una forma de lograr que la atención esté 100% en lo que yo estoy diciendo. En el momento que no hay un slide, las personas, o que está en blanco el slide, las personas van directamente a mirar a quien está presentando y el 100% de la atención está en quien está presentando. Entonces, volviendo a nuestra presentación, el foco tiene que estar en la persona en que presenta. Con lo cual tenemos que cuidar el contenido que ponemos para que sea el contenido indispensable. Todo contenido adicional que pongamos en el slide y que no construya en la idea que estoy tratando de compartir en ese momento, en lugar de ayudar, distrae. El slide ayuda a acompañar las ideas. Y es importante la continuidad y el flujo. Y no hablo de este slide, hago una pausa, hablo del otro slide, hago una pausa, hago otra pausa, paso al siguiente slide. La continuidad se genera en base a tener presente cada uno de los slides y obviamente la práctica, de lo cual vamos a hablar en unos minutos. Algunas recomendaciones prácticas respecto a la presentación. Bueno, primero preparar las transiciones, esto que decía recién, es decir, preparar en el mensaje que voy a transmitir, preparar qué voy a decir en el pasaje de un slide a otro. Y acá hay diferentes técnicas. Hay personas que se sienten muy cómodos escribiendo todo lo que van a decir. Y en eso que se escriben, todo lo que se van a decir, escriben cuando paso del slide 7 al slide 8 voy a decir tal cosa. Insisto, hay personas que se sienten muy cómodos con eso. Y probablemente cuando uno empieza en el, digamos, en el arte de presentar, cuando uno empieza es práctico y ayuda mucho a escribirse qué es lo que uno va a decir. No para leerlo, pero uno después que lo escribe, lo lee, quizás lo vuelve a escribir, lo vuelve a leer, eso ayuda enormemente a la memoria. Y eso ayuda a que en el momento tenga mucha mayor fluidez. Uno luego con la práctica quizás empieza a generar otros músculos, otras habilidades
que le permiten no tener que escribírselo, sino que ya un poquito la propia práctica te ayuda a tener esa fluidez. Pero entonces, preparar las transiciones. Eduardo, pregunta rápida. ¿Recomendarías leer un guión de presentación? Porque estás hablando de escribir y es una pregunta que me parece válida. Perfecto. Yo intentaría no leer un guión. Me parece muy útil el guión para prepararse. Si hay alguien que realmente no se siente cómodo con el guión, claramente es mejor el guión que estar muy incómodo durante la presentación. ¿Está bien? O sea, es mejor el guión que estar muy incómodo. Pero termina siendo mucho más fluido y mucho más clara la comunicación sin tener un guión de por medio. Entonces, una pregunta. Sí. El guión sirve, pero si vos ya tenés la idea en mente y te ayudás con el guión en partes de donde te olvides, me parece mejor porque estarías explicando de una forma que vos lo entendiste y no que fue preparado con antelación. Está perfecto. Sería improvisar en el camino en base al guión. Está perfecto. Pasa que yo ahí, si tú tenés como ese ayuda a memoria, tenés todo el texto, te va a distraer en el momento. Distinto es si tú lo que haces es te anotás palabras. Entonces, exacto, que si se fijan, es lo que estoy haciendo yo con esta presentación. O sea, yo lo que estoy haciendo es tengo anotados conceptos y luego los explico. O sea, cuando yo leo aquí, preparar las transiciones, yo sé qué es todo lo que tengo que contar cuando veo eso. El propio slide me sirve de guía de los conceptos fundamentales y les sirve a ustedes también de guía de los conceptos fundamentales a medida que yo voy presentando. Pero no tengo la necesidad de leer. El riesgo de tener el guión adelante es que es difícil ver los pequeños conceptos. Uno lo que termina teniendo si es un guión propiamente, son párrafos y la tentación de leer es alta y eso hace inefectiva la comunicación. Bien, siguiendo, y como decía en aspectos muy prácticos, tamaño de letra siempre mayor de 14, parece algo muy trivial, pero si no después las cosas no se leen, sumamente importante. Y cuidar también el estilo de las imágenes, los colores y los formatos. Es decir, tratar de que toda la presentación tenga un estilo, lo que podríamos decir un estilo homogéneo, o un estilo similar toda la presentación. Que no pase de un lugar donde tengo 25 colores, a otra cosa que está en blanco y negro, a otra imagen que se ve más o menos, a un tipo de letra que está en un tamaño, a un tipo de letra que está en otro tamaño. Lo puedo llamar de muchas formas, lo que diría la homogeneidad, o la consistencia, o la similitud de formato a lo largo de toda la presentación es importante. El siguiente aspecto, muy importante para ustedes, es el tiempo y el manejo del tiempo. Como decíamos, ustedes van a tener 5 minutos. Esto aplica para una presentación de 5 minutos, aplica para una conferencia de 30 minutos o aplica para una clase de 55 minutos. El responsable de manejar el tiempo es quien presenta. Yo creo que aquí hay, para contarles, hay errores que se cometen muchas veces y que seguro todos escuchamos a alguien en una conferencia cometer el error de decir, bueno, como no me queda más tiempo, si yo lo que digo es como no me queda más tiempo, lo que estoy diciendo es, yo hice mal mi trabajo y no administré el tiempo de la forma que tenía que administrarlo. Porque si a mí me dijeron que el tiempo eran 30 minutos, yo soy responsable de administrarlo para 30 minutos. Si ahí me dijeron son 30 y después me lo cambiaron a 20, hay alguien más que es responsable. Pero el responsable de administrar el tiempo es quien presenta. Y yo no puedo usar frases como no me queda más tiempo o como tenemos poco tiempo. Porque ahí le estoy transmitiendo un problema a la audiencia que no es un problema de la audiencia. Yo soy el responsable de haber hecho el ejercicio de planificar bien el tiempo, soy el responsable de haber priorizado adecuadamente el contenido y soy el responsable de administrar el tiempo sin transmitirles a ustedes el problema de nos queda poco tiempo o hay cosas. Fíjense que cuando alguien dice
como tenemos poco tiempo, lo que está diciendo por detrás es, tenía una cantidad de cosas muy importantes para decirles, pero no se las voy a decir porque me quedé sin tiempo. Lo que estoy generando es toda la frustración, la estoy transmitiendo a la audiencia. Yo hice mal mi trabajo y les estoy pasando la frustración a ustedes. Así que son frases que no me van a escuchar decir en este caso. Pero entonces, ¿cómo lograr llegar al tiempo adecuado? Y más aún cuando tengo, por ejemplo, como tienen ustedes 5 minutos, vuelvo a reiterar el hecho de priorizar. Y segundo, practicar, practicar y practicar. Uno con la experiencia después empieza a lograr regular el tiempo durante la presentación. Pero cuando uno está generando experiencia, está aprendiendo de cómo presentar, la práctica es el mejor amigo que podemos tener para ajustarnos a los tiempos. De hecho, aquí, si puedo hacer una recomendación muy práctica, yo les diría, por lo menos, 5 veces, logren presentar 5 veces en el tiempo que tienen que presentar y con el contenido con el cual ustedes se sientan conformes. O sea, yo me pondría como un objetivo decir, lo pude presentar 5 veces de corrido y estoy conforme con lo que estoy diciendo y con el tiempo en el cual lo estoy presentando. Ese sería un objetivo que me pondría de cara a su presentación del fin de esta semana. Otros errores comunes que muchas veces se cometen, de alguna forma los fuimos comentando en algunos puntos previamente, es, por ejemplo, utilizar siglas o lenguaje que la persona que está del otro lado, en este caso el jurado, no nos entienda. Evitar esto porque cada vez que yo diga cosas que del otro lado no se entiendan, lo que voy haciendo es, voy perdiendo personas en el camino. En esto de llevarlos de A a B, si yo digo cosas que no se entienden, frente al no entender, el jurado probablemente termine con una valoración negativa, con una evaluación negativa, simplemente porque no lo pude entender, más allá de que después pueda hacer preguntas y pueda clarificar algún aspecto. Está bueno aclarar también con esto que decís, que es muy importante, que en el jurado van a haber diseñadores, van a haber biólogos, van a haber ingenieros, programadores, porque así como los desafíos serán tan variados, nosotros como organización necesitamos poner un jurado que pueda abarcar todo. Entonces, me parece que en ese sentido, esta aclaración marca una gran importancia en lo que justamente estaba diciendo Eduardo. Exacto. Bien, y otro, gracias Francisco, y otro error común es leer la presentación. O sea, por ejemplo, imaginemos, si vuelvo un slide para atrás, imaginémonos que yo llegué al slide tiempo y lo que les digo es el tiempo. Quien presenta es el responsable de cuidar el tiempo. Y los errores comunes son, no me queda más tiempo, como tenemos poco tiempo, y es importante priorizar. Yo lo que estoy haciendo es estoy leyendo el slide, y alguien del otro lado puede decir, para leer el slide, mándamelo. Lo rico es, lo que tiene valor, lo que es útil, es que estén sí en el slide los puntos importantes, pero que yo en el camino les pueda contar la historia de por qué es importante lo del tiempo, por qué es importante evitar, contarles que cuando alguien dice porque tenemos poco tiempo, cuál es la sensación que esté generando en las personas del otro lado. Con lo cual, no leer el slide, sino nuevamente utilizar como un recordatorio para quien habla y como una forma de reforzar el concepto para quien escucha. Ahora, ustedes van a tener también una parte de preguntas. O sea, van a tener una parte en la cual el jurado les va a hacer preguntas. Algunas recomendaciones importantes para las preguntas. La primera es escuchar con atención. Alguien puede estar pensando, esto parece muy básico, muy obvio, pero no necesariamente lo es. Escuchar con atención la pregunta. Y si no les queda clara la pregunta, pidan que les aclare la pregunta, porque en definitiva el entender correctamente la pregunta los va a ayudar a responder lo que les preguntaron. Lo segundo, esta frase que está aquí, alguien va a decir, parece muy obvio, es responder lo que se pregunta. Hay muchas veces que se hace una pregunta y porque la entendimos mal terminamos respondiendo una cosa distinta. Y de hecho eso muchas veces genera una mala interpretación del proyecto. Entonces es importante entender qué nos preguntaron. Si nos queda duda, podemos repreguntar para que nos clarifiquen la pregunta y luego enfocarnos en responder estrictamente lo que nos preguntaron. Y aquí un segundo aspecto importante de esto, que es, en el momento que nos preguntan,
contestar solamente lo que nos preguntaron. ¿Por qué? Hay veces que la persona se pone a responder y se extiende en el tiempo de responder, con lo cual se acaba el tiempo de las preguntas y el jurado se queda sin preguntar otras cosas importantes. Nuevamente, si no le podemos responder todas las preguntas al jurado, quizás haya una evaluación negativa, simplemente porque no tuvieron el espacio de preguntarnos y nosotros no tuvimos el espacio de responderle todas sus preguntas. Entonces, mi recomendación es, dada la pregunta, responder concreto. Y voy un paso más allá con esto, que es, frente a una pregunta concreta, una respuesta concreta. Por ejemplo, ¿qué es una pregunta concreta? ¿En cuánto tiempo creen ustedes que este proyecto podría ser llevado adelante? Bueno, si ustedes tienen la respuesta, es decir, en 12 meses. Bueno, entonces la respuesta tiene que ser en 12 meses. Si quieren, después pueden explicar algo más. Pero hay muchas veces que los equipos cometen el error de decir, frente a la pregunta de ¿en cuánto tiempo pueden? Y bueno, agarra y contesta, bueno, en realidad si hiciéramos tal cosa, si tal cosa, bla, 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 bla. Y terminan al final diciendo 12 meses. El jurado termina confundido. ¿Eran realmente 12 meses? ¿Serían 12 meses? Porque en realidad lo que me respondieron es toda una cantidad de información. Frente a una respuesta concreta, frente a una pregunta concreta, una respuesta concreta. El siguiente aspecto importante es, muchas veces nos pueden decir, hay algo de, por ejemplo, Francisco está presentando y presenta una idea y yo soy el jurado, y el jurado de repente le dice a Francisco, bueno, pero eso de esta forma no va a funcionar, tendrías que evaluar tal otra cosa. Bueno, mi recomendación aquí es no pelearse con el jurado. Si el jurado nos está dando una sugerencia, es tomar esa sugerencia. No hay mejor forma de responder a un planteo de ese estilo que vamos a tomar esa idea para analizarla. Esto que les estoy diciendo pasa en todo tipo de proyectos, hasta en proyectos finales de la carrera de ingeniería, por ejemplo, donde muchas veces los estudiantes se terminan peleando con el jurado para defender algo que no tiene ningún sentido. Entonces, mi recomendación aquí, insisto, es frente a alguien que les dice esto sería mejor hacerlo de otra forma, agradecerle la idea y decir tomamos el punto, lo vamos a analizar. No hay mejor forma de terminar una discusión que tomamos el punto, lo vamos a analizar. Y ya las últimas recomendaciones que quiero compartirles. Lo mencioné previamente, pero es practicar, practicar y practicar. La repetición de la práctica ejercita el músculo, digamos. La repetición y la práctica ayuda a que afirmemos las ideas, ayuda a sentirnos más cómodos, ayuda a sentirnos más seguros. Y mejor aún, si la repetición la puedo hacer con alguien en mi casa, con algún familiar o con algún amigo. Porque eso el presentarlo en un ambiente amigable nos ayuda a generar más confianza, nos ayuda también a presentarlo, pero decirle que nos diga si hay algo que quedó claro, si hay algo que no quedó claro. Presentarle a otros como parte de la práctica, insisto, nos ayuda a generar confianza, nos ayuda a estar más tranquilos. Les comparto con buen nivel de certeza que si ustedes logran, como decía antes, presentarlo 5 veces en forma entera, en el tiempo adecuado, y están conformes con lo que están diciendo, y alguna de esas 5 se lo están presentando a alguien más, y ese alguien más les dice, vienen muy bien, bueno, eso no solamente es un indicador de que están muy bien preparados, sino que también eso les va a generar mucha confianza para sentirse muy bien en la presentación. En una presentación es muy importante haberse preparado muy bien, como al mismo tiempo en ese momento sentirse bien. Por eso que la práctica no solamente ayuda a conocer más la presentación, a armar mejor el mensaje y cómo lo voy a decir, sino que también ayuda a generarse esa confianza adicional. Ya como resumen, más allá que van a tener el slide y la grabación en forma completa. Empezar por tener el objetivo claro. Ordenar
y el objetivo claro y armar toda la lista de ideas. Ordenar esas ideas y ordenar el flujo para que tenga sentido llevar al jurado del lugar A al lugar B. Priorizar qué es realmente lo importante en los 5 minutos que voy a tener. La presentación es algo que me acompaña y que me ayuda a tener claro los distintos puntos y que ayuda, en este caso al jurado, a seguir los puntos más importantes que estoy buscando transmitir. Administrar el tiempo es responsabilidad de cada uno de nosotros. Y practicar, practicar, practicar. Con esto era alguna parte de las ideas que quería compartir con ustedes para ayudarlos y ojalá de alguna forma inspirarlos a que sean más efectivos en la presentación de esta semana y obviamente ojalá les sirva para mucho más que esta semana, pero particularmente para la presentación de su proyecto. Excelente. Muchas gracias, Eduardo, por tu tiempo y conocimiento. Yo estuve viendo cómo estaban sacando apuntes ahí, agachaban la cabeza. Está muy bueno que se haya generado eso. Ahora, si no surge una pregunta en los próximos 2 minutos, nos estaríamos despidiendo nomás porque entendemos los tiempos como son. Yo seguramente me voy a quedar igual en todo lo que sea preguntas relacionadas al evento, no a cómo presentar una idea. Así que... Tengo una pregunta que vi que estaban también haciendo en el chat acá, que es, las preguntas del jurado hacia nosotros, ¿van a ser en los 5 minutos? Eso es pregunta del evento, la respondo yo cuando Eduardo Ok. se retire. Queremos priorizar alguna pregunta específica, creo que va a ser la de Catalina y nada más. Catalina. Sí, nosotros teníamos una pregunta que era que teníamos planeado al final de la presentación como que pasar un video de 30 segundos de, en nuestro caso, nuestro producto es un juego de caja. Entonces queríamos saber si como que es adecuado pasar un video o no es tan adecuado para una presentación, como que sea más bien solo nosotros hablando. Bien. Primero, sí puede ser adecuado si tú sentís, de vuelta, lo pondría en términos de qué es lo que es efectivo para transmitir tu mensaje. Lo que repensaría es 30 segundos es mucho tiempo. Entonces yo vería, entiendo que muchas veces el recurso visual o audiovisual ayuda mucho a transmitir una idea. Lo que los invitaría a pensar es si esos 30 no se pueden transformar en 15 o en 20 segundos. También los invitaría a pensar, de vuelta, no conozco el caso, con lo cual es nada más una invitación a pensar, que es si les sirve más hacerlo al final o hacerlo al principio. Muchas veces el mostrar al principio, si lo que van a mostrar es cómo se imaginan que funcionaría, por ejemplo, puede ser una forma de disparar la curiosidad y de disparar el entusiasmo. Pero eso ya es algo que ustedes pueden saber. Simplemente los invito a pensar en la duración y los invito a pensar si al principio o al final. De vuelta pensándolo pensaría en el video, si me dejás, como un post-it más y entender cuál es el orden adecuado de dónde ponerlo. ¿Sí? Bien, gracias. Perfecto. Creo que Máximo tenía la última pregunta. Si no, pasamos a despedirte, Eduardo. Si hay una pregunta más. Máximo. Sí, tengo una pregunta. Por el tema de la administración de los tiempos de la presentación, porque, por ejemplo, cuando vos estás y cada uno tiene un tema más complejo que el otro, ¿cómo haces para administrar el tiempo para que más o menos todos puedan transmitir claramente la idea y que más o menos el jurado entienda de que pueda hacer sus respectivas preguntas? Perfecto, Máximo. Súper importante tu pregunta por lo siguiente. Fíjense que nosotros cuando definimos el objetivo al principio, no necesariamente ponemos como un objetivo el hecho de que todos hablen lo mismo, sino lo que queremos es que la idea se entienda. Entonces, si hay un tema que es más complejo, me parecería perfecto que quien presente ese tema se tome más minutos para lograr transmitirlo. O sea, estamos de alguna forma diciendo que es más importante
que se entienda que el hecho de que todos hablen exactamente la misma cantidad de tiempo. Entonces, lo vuelvo a pensar en términos de cuál es el objetivo y en base a eso cómo distribuir el tiempo. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bueno, A ti. excelente. Bueno, Bueno. muchísimas gracias, Eduardo, por tu tiempo. Yo me voy a Encantado. quedar por preguntas relacionadas al evento, pero te vamos a despedir y bueno, ya veremos, te contaremos cuál de estas personas que están acá, cuál de estos equipos ganan el evento a nivel de Uruguay o si viajan a la NASA, capaz que te ganas una invitación y todo por parte de alguno de Muy ellos. bien. Si hiciste muy bien tu presentación, ellos son los jurados en este caso. Está bien. Así Excelente. que bueno. Muchas gracias y el mayor de los éxitos en esta semana. Ojalá puedan preparar muy bien su presentación y felicitaciones por estar formando parte. Realmente felicitaciones y muchas gracias. Encantado de haber podido compartir este rato con ustedes. Gracias. Gracias. Los dejo entonces. Gracias, Eduardo. Bien, yo me voy a tomar unos 5 minutos para preguntas específicas sobre lo que tenga que ver con el evento. Yo les cuento que en Uruguay hubieron 40 proyectos subidos, 20 en Montevideo, ya les digo el número exacto, pero según lo que yo conté, que eso puede variar según la organización global, puede variar, pero lo que yo conté y fui equipo por equipo, en Montevideo hubieron 20 proyectos subidos, en Canelones hubieron 14 proyectos subidos, en Salto hubieron 5 proyectos subidos, en Rocha hubo un proyecto subido y en Durazno no hubieron proyectos subidos, si bien hubieron registros. ¿Qué nos quiere decir esto? Quiere decir que estamos en condiciones de que en Montevideo se elijan 2 ganadores, 2 equipos ganadores, y en Canelones se van a elegir 2 equipos ganadores, lo cual aumentan las chances para ustedes, que es muy bueno, y por eso les agradezco de haberse quedado hasta tarde o haber cumplido con su trabajo a tiempo para poder permitirse esto. Así que voy a darles unos minutos para preguntas sobre las presentaciones que van a ser este jueves de 6 a 8 de la tarde y este sábado de 9 a 11 de la mañana. El mismo sábado a las 5 vamos a conocer los ganadores. Los vamos a publicar y los vamos a anunciar en un Zoom. ¿Cómo se van a enterar de esto? Por el canal de anuncios en Discord. ¿No? Ese va a ser el punto de encuentro Discord. Y capaz que el mail de Space Apps. Así que si no están en Discord tienen que está en la mochila de links, está en mails que les mandamos, está en nuestro sitio web, está en Instagram. Si no están ahí, no quieren estar. Bueno, paso a responder la pregunta primero de Máximo y después de Catalina. Bueno, tengo 2 preguntas. Primero que todo, si vos ya enviaste el proyecto una vez y, por ejemplo, vos no te quedó claro una cosa o querés retocar, ¿vos podés entrar y editar o quedás descalificado si haces eso? No vas a quedar descalificado porque no vas a poder entrar. ¿Me explico? Vos cuando editaste el proyecto quedó subido y pasó a modo lectura. No vas a poder editar el proyecto. Ahora, reformulo tu pregunta y anuncio. Si ustedes pusieron una presentación en Google Drive y pusieron el link en la página de demo, por ejemplo, y después hoy editaron ese Drive, yo no tengo noción o conocimiento de que eso se pueda o no se pueda, no sé, pero corren el riesgo de que ese link se cambie y cuando vayan a entrar los jurados a ver su demo, no puedan acceder y por ende queden descalificados. Así es como funciona la página. Bien, voy a pasar a la pregunta de Catalina y después volvemos a la otra pregunta.
Sí, yo quería saber si las presentaciones son por Zoom o presenciales, y si son presenciales, ¿dónde? No. La presencialidad fue solamente del evento en sí. Esto va a ser por Zoom, como estábamos acostumbrados desde el 2020. Antes de volver a Máximo, y gracias Catalina, tengo otra pregunta en el chat de Thinkers, que es, ¿cómo sé qué día me toca presentar? Lo vamos a anunciar por Discord, porque ahora tenemos el número de proyectos subidos. Hay proyectos que participaron y no subieron. Si bien dijimos un montón de veces, pasó algo, hubo un error o se olvidaron, no sabemos, pero esos proyectos no van a lo que no existe el proyecto en la página, no los vamos a juzgar. Entonces, cuando pasamos línea y vemos que son 40 proyectos subidos, 20 y 20 proyectos, vamos a, a gestionarlo ahí. Una cosa que les voy a advertir es que puede pasar que se alargue la jornada del jueves y el sábado. Y que bueno, nada, entiéndanlo, no tengo el número exacto de jurados ahora, son varios, se van a dividir en dos equipos. Capaz que sean dos equipos sean 4 equipos de jurado, o sea, nada, vamos a ver y lo vamos a avisar todo por Zoom. Ahora yo le había prometido a Máximo otra pregunta, pero lo que son varias, Máximo vas a tener que esperar, perdón. Vamos a pasar con Lucía. No sé si Caterina tenés otra, si no te quedo la mano levantada y me ayuda a ordenarme. Lucía. Bueno, sí, yo quería como extender un poquito la pregunta que hizo Máximo al principio. Por ejemplo, o sea, solo para que quede claro el tema de, porque vos dijiste no, porque se puede editar el link y no va a servir o lo que sea. Pero, por ejemplo, en caso de, no sé, GitHub, si ven un commit, un submit de algo fuera de fecha, queda descalificado, ¿verdad? Ah, vos decís que ven el tiempo de actualización que se actualizó después. Y tenés un punto ahí. Yo no me arriesgaría. No lo sé, por eso digo, no lo sé, a lo que no sé con precisión les digo mi opinión. Y yo no me arriesgaría. O sea, las reglas son iguales para todos los equipos. No, 48 horas, claro, 23 obviamente no, semanas. no lo vamos a Sí, sí, sí. hacer, pero No, digo, por eso. para que quede claro Aparte no pasa para nada, no pasa generar. nada. Sí. Lo que hicieron está bien. Yo estuve viendo varios proyectos y están bastante bien los que subieron. Bien, voy a pasar He a estado los, viendo, los- perdón, sí. voy a pasar a los materos. Hola, Hola. Francisco. mm, No me quedó claro el tema de este, el tema de que en Montevideo pueden haber 2 ganadores, en Canelones 2. Ah, ¿Se compite todos por separado? cada locación va a tener mínimo un ganador. Ahora, Montevideo y Canelones respectivamente van a tener 2 por la cantidad de proyectos subidos. Salto, que es tu caso, que hubieron, ¿está bien? No lo dije. No, Sí, sí, o sí, sí lo dije. Sí, sí, sí. Salto, hubieron 5 proyectos subidos, es un equipo ganador. Y de ahí sale, de esos son todos los equipos de Uruguay que compiten después. Por cada locación, ¿Cómo es? claro, Sí. cada una de las locaciones va a tener el número de ganadores que corresponde y esos pasan a ser nominados globales y pasan a competir a nivel mundial. ¿Está? Pero más allá de eso, Buenísimo. van a haber premios locales, así que ya, hay varias chances para todos. Buenísimo. ¿Y la presentación o lo que se vaya a hacer para el día de la presentación, se envía Sí. antes? ¿O hay que estar como... No, no se envía. En el No, momento la comparten ustedes, claro, comparten pantalla y ya está. ¿Vale? Bien. Bien. Bueno, voy a responder la pregunta de Yasmín, luego la de Franco y luego todas las demás me las mandan a Discord, al chat general. Así
todos pueden recibir una respuesta. Capaz que tienen la misma pregunta o no se les ocurrió la misma pregunta, así que por favor, todas las demás preguntas, no pasa nada. Yo voy a estar respondiendo todo. Saben que estoy para ustedes, así que me voy a tomar el tiempo de estar responder todas las que hagan. Pero ahora vamos a responder por última vez la de Yasmín y la de Franco. Ahora pasa Yasmín. Buenas, ¿se me escucha bien ahí? Se escucha perfecto. Está, genial. Quería consultar si hay algún tipo de, no sé, cuestión que se tenga en cuenta para ver cuándo puedo presentar, porque por ejemplo mi equipo, nosotros estudiamos en la tarde, sí, noche, y realmente se nos recomplica para poder entrar el jueves. Nos quedaría genial el sábado, así que entiendo, ¿no? Que si todos los equipos empiezan a decir, yo quiero acá, prefiero acá, es complicado, pero podemos presentar alguna. Yo lo que diría es que estas situaciones nos las manden en privado, en Discord, etiquetándome a mí o a organizador, y lo vemos. Sí, entendemos, sí, hay adultos, hay estudiantes, o sea, no es un tema, no movemos las cosas por un tema de comodidad, sino por necesidad. Ya he hablado con otros equipos como el de Guillermo y Lucía, así que me lo plantean por privado y lo hablamos, ¿vale? Estupendo, gracias. Vamos arriba. Franco, última pregunta. Hola, ¿cómo estás, Francisco? ¿Todo bien? Todo bien. Mi pregunta era, a la hora de subir la reseña, viste, de nuestra experiencia en la Space Up Challenge con mi equipo, pasó que en vez de ponerla en inglés, la pusimos en español. ¿Eso podría generar un problema? Todo lo demás está en inglés. Sí, todo lo demás sí. Eso es lo único que está en español. Y ahí ya dependerá de qué jurados, si llegan a pasar a la fase final, ¿no? Será en la misericordia del jurado que les toca a nivel internacional. Porque como viste no se puede. Ripple nomás. ¿Eh? Que lo meta Ripple, nosotros hicimos mil cosas. Sí. No, ya no se puede dar, ya no se puede. Pero, o sea, justo es la de Hackathon Experience, que es la más genérica, no es la de sobre la idea del proyecto. ¿Tá? Entonces, si se equivocaron, si yo me hubiera equivocado en una, preferiría haberme equivocado en esa, ¿entendés? Así que está, nada, no sé, o sea, vamos a ver qué pasa. Lo voy a hablar con los jurados locales, que eso sí importa, que si ponele, acuérdense que más allá de que pasen o no a la fase global, su trabajo fue excelente, yo vi que pasaron muy bien y además pueden llegar a ganar premios locales, así que son muy buenos. Así que nada, ya nos enteraremos, Franco. ¿Vale? Perfecto, muchas gracias. Vamos arriba. The Thinker me está reclamando que no les respondí su pregunta, les pido perdón. Si el tiempo de pregunta es aparte de los 5 minutos, yo creo que sí. Si llega a cambiar algo, lo veremos. Pero sí, seguramente hagan preguntas concretas después de los 5 minutos. Ustedes sigan lo que les dijo Eduardo Mangarelli, no se extiendan, no quieran demostrar que saben de un tema, porque si están acá participando ya demostraron que saben. Si pasaron a la parte del jurado ya demostraron que saben. Ahora tienen que vender la idea de presentarla. Así que seguramente sea después de los 5 minutos o menos. No tienen por qué ser 5 minutos. O sea, 5 minutos es el tiempo máximo. Ustedes ven. Así que, bueno, las demás preguntas me las hacen en Discord en general y al correr de los días o del tiempo los voy a ir, obviamente voy a hacerlo rápido, pero voy a ir respondiendo. Háganlo en general para poder sacar la duda a otra persona. ¿Tá? Y la verdad, trabajaron muy bien, dejaron el evento muy arriba con la participación, así que la organización también quiero agradecer eso. Y bueno, nos estaremos viendo muy pronto, ¿vale? A trabajar a las presentaciones ahora, que es lo que queda nomás. Tranquilos. Muchas gracias. Bueno, vamos arriba. Gracias. Chao. Gracias. Chao.